localidad de Kennedy. Bueno, vamos a conocer un poco de su trabajo, de qué se desarrolla la obra y en qué consiste, digamos, este proceso creativo de Acto Gato Títeres. Esta noche estaremos entonces con Jorge Enrique Quesada, ¿cierto? Jorge Enrique, Señor, así es. Jorge Enrique Quesada, bueno, a quien agradecemos también su tiempo y bueno, su palabra y permitirnos conocer un poco de su experiencia. Bueno, Jorge, gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche y vamos a dialogar un poco sobre la obra que presentaremos mañana, que presentarán ustedes mañana en el festival en alianza con este espacio que hemos ya venido realizando tres versiones. El Jardín Afro-Colombiano de Bogotá, Afro-Bogotano se llama. Bueno, Jorge, a ver, ¿cómo empezamos? Bueno, Eh, no sé, tú me dirás si me vas preguntando y yo voy sí, respondiendo o les hago como una, ¿cómo sería? Como una, primero como contándoles a grandes rasgos eh, el tema y luego entonces, si surgen algunas preguntas, pues no sé cómo les parezca mejor. pues siempre arrancamos preguntando qué es el grupo. En este caso, pues preguntando qué es Actogato Títeres, qué es esta agrupación, cuántos años tiene, cómo se creó este grupo de Ok, teatro. ok, perfecto. Bueno, entonces empezaré por contarles que Acto Gato este año está cumpliendo 12 años, o sea, 13 años, perdón, nacimos en el año 2011. Nosotros venimos de un proceso anterior que se llamó Carretaca Teatro, en su momento se llamó Carretaca Teatro. Allí, pues, y nuestro trabajo se centraba en la localidad de Puente Aranda. Puente Aranda es una localidad, una de las 20 localidades de Bogotá, y allí desarrollábamos nuestro trabajo. Allí tuvimos una ruptura un poco porque creo que nos ganó el tema de la contratación pública, es decir, nosotros empezamos a licitar proyectos culturales y comunitarios con el Estado y esto, digamos, empezó como a dividir nuestro corazón porque los proyectos eran lo que nos permitía económicamente subsistir, pero no nos dejaba tiempo para lo creativo. O sea, no nos dejaba tiempo para los ensayos, no nos dejaba tiempo para... Sí, y inicialmente nuestro sueño era ganarnos esas licitaciones para que los recursos que nos daban trabajar en esos proyectos nos permitieran hacer teatro. En la práctica no logramos como articular esas dos formas de trabajo y nos quemamos, pues, hubo una fractura allí y cada quien como que arrancó por su lado a hacer otras cosas, entonces yo me dediqué a la docencia, por ejemplo, en unos proyectos del bienestar familiar con menores infractores de la ley y pasado el tiempo nos volvimos a encontrar el director de ese Carretaca y yo ya habiendo sanado pues nuestro corazón con todo lo que implicó la ruptura de ese periodo de nuestra vida. Y habían unas convocatorias. En el 2011 una convocatoria aquí en Bogotá que se llamó Localidades Culturalmente Activas. Y presentamos una obra que se llamaba Nepomuceno el Carpintero, una obra que estaba situada en el Pacífico colombiano, en el Pacífico del Valle, y contaba un poco la historia de un señor carpintero que no tenía plata para mantener a sus hijos, su esposa se había muerto, bueno. Ganamos esa beca de creación, pero cuando estábamos escribiendo la propuesta, teníamos todo y no teníamos el nombre del grupo. O sea, teníamos todos los insumos, los diseños de los muñecos, todo, y no teníamos el nombre del grupo. Y pasamos por una cantidad de nombres, pensamos en llamarnos Atrezo Teatro, Huella Teatro, Semilla, como que nada nos
nos llenaba, y por ahí llegó la novia de de alguno de ellos y nos dijo, pues es que es muy fácil. A ti, yo te digo, la esposa de él, le digo, a ti yo te digo gato y tu novia, diciéndome a mí, te dice gato, pues ¿por qué no se llaman acto de actuar y gato? Porque ustedes dos son un par de gatos. Y como que el nombre nos sonó, como que nos gustaba, como que le preguntamos a varias personas y como que le sonaba bonito. Eh, y así decidimos ponerle Acto Gato. Digamos, es un poco chistoso porque casi la mayoría de la gente tiene como un sustento un poco más filosófico, si se quiere, un poco más onírico. Esto fue porque a ninguno de los dos se nos ocurrió un nombre bonito y contundente y a la novia de él se le ocurrió ese nombre y a nosotros nos pareció bien y había como el afán de pasar la propuesta y ponerle un nombre al grupo que recién se iba a conformar en ese momento y así fue. En el 2011 entonces ganamos esas becas de creación y ganamos una beca de creación de comparsa y arrancó Acto Gato Teatro. Pero como siempre los arranques son difíciles, entonces yo empecé a trabajar, bueno, yo a la par de que nací Acto Gato, yo trabajaba en Hilos Mágicos, que es como mi escuela, es uno de los grupos de títeres más representativos pues, del país. Y a la par de eso, entonces, yo entré a trabajar al Instituto Distrital de las Artes, que recién nacía, y de Artes, en el 2012. Y bueno, pues allí empecé a trabajar y como tenía un ingreso mensual generoso que me permitía vivir bien, entonces yo no le metía mucho la ficha a mi proyecto de vida hasta que en el 2017 entré en una crisis existencial porque tenía un proyecto que era solo un nombre con una obra que ya no se movía, eh, y decidí retirarme del IDARTES, renunciar a la seguridad que me daba ese trabajo, y meterle la ficha a mi proyecto de vida. Arrancamos entonces en el 2019 con una obra de títere de guante que se llama Pepe sin Fortuna. Paréntesis, en ese momento el grupo Actogato era yo era el actor, el representante legal, el todo, que hacía todo y el actor. Y empecé como a moverme en ciertos espacios durante todo el 2018, todo el 2019. Y en el 2020 nos llega la pandemia, que aunque para muchos pudo haber sido muy difícil, para Actogato fue una bendición, porque fue la época de mayor creación. Entonces yo tuve mucho tiempo de sentarme a escribir obras, hacer montajes, que nos permitió al año siguiente, o sea, en el 2021, cuando salió la beca Escultura Local, presentar la obra con la que vamos a participar este año, ganar esa beca de creación, y esa beca nos permitieron los recursos para hacer esta obra que es la que vamos a presentar. Digamos, en términos generales, esa es la historia de Actogat. Listo, qué recorrido amplio de Puente Aranda, ahorita están en Bosa, ¿no? Actualmente están Estamos en Bosa y mira, bueno, no conté esa parte. Durante el 18 y el 19, 19 y 20, yo estaba ubicado en la localidad de Engativá, en el barrio Quirigua. Cuando yo empecé cuando yo empecé a escribir esta obra, dije, yo quiero vivir en una localidad que tenga mucho movimiento cultural. O sea, porque Engativá lo tiene, pero no tanto como lo tiene Bosa, que tiene toda una historia del teatro en el teatro colombiano. Y entonces, bueno, y a la par de eso, yo quería comprarme una moto y para eso necesitaba bajar mis gastos. Entonces los alquileres, el arriendo en Bosa es un poco más barato que en el Quirigua, y entonces decido venirme a vivir a Bosa por una cuestión meramente económica y me encuentro con todo un abanico de posibilidades que nos ha permitido consolidarnos en Bosa como uno de los grupos de teatro. Hacemos parte de la red de teatro independiente aquí en Bosa. Prácticamente pues somos el único grupo de títeres
de títeres, digamos, que hace títeres estable y constantemente en Bosa, porque pues hay grupos de teatro que tienen una obra de títeres, nosotros no, nosotros hacemos títeres y a eso nos dedicamos. Entonces, digamos que somos un grupo de títeres profesional que se dedica a eso, al teatro de títeres. Bueno, muchas gracias, Jorge. En este último conversatorio tenemos también a la agrupación Piola Teatro que se presentará con su obra Magdalena. Estará en la Biblioteca de la Participación el día sábado, ya estamos terminando las obras. Con ustedes cerramos, es una fortuna que esta semana sea los grupos de teatro de Bogotá. Vamos a saludar en un momento a los compañeros de Piola Teatro. Hola, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, María José. María José de la agrupación La Piola Teatro. Gracias, María José, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, muchas gracias. Pues muy contentos de participar en este festival. Estamos muy contentos de que el espacio seleccionado haya sido la Biblioteca de la Participación, porque pues por azares de la vida tenemos ahí, hemos hecho trabajo con la comunidad de los chicos de la biblioteca, entonces pues fue una muy bonita coincidencia. Ya conocen el espacio. Ah, qué bueno. Sí, sí, ya conocemos el espacio. Tuvimos la fortuna de, sí, por azares de la vida, conocemos a alguien que participó en la biblioteca y con los chicos de la biblioteca, con el grupo juvenil, estuvimos en un pequeño proceso de taller de zancos, unas 5 sesiones más o menos, bueno, y ahí, como dentro de todo lo que hacemos. Bueno, aquí vamos cómo va entrando el público para la presentación de ustedes, la obra Magdalena, que vamos a ver este sábado, en el marco del Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano. Queremos preguntarles primero quiénes son Piola Teatro, qué es Piola Teatro, cuántos años tienen, cuál es la historia de esta agrupación. Bueno, nosotros somos muy jóvenes. Ay, perdón. Ya, sí, ya. Es que no los escuchaba bien, tuve que subir el volumen. Ahí ya, ¿me siguen escuchando con retorno o ya? ¿Ya? Ok, súper. Nosotros somos una agrupación muy joven, empezamos después de la pandemia, ya tenemos 3 años trabajando. La Piola Teatro, pues inicia como una iniciativa de un grupo de actores de la SAP, de la Distrital, de la SAP y del proyecto de licenciatura en Artes de la Universidad Distrital. Estudiantes de la licenciatura en Artes que habían hecho parte del grupo de teatro de la Distrital y que pues en una necesidad de crear muy fuerte, terminamos uniéndonos y todo terminó como cuajando para nosotros en el 2021 ya más formalmente. La Piola Teatro nace con ese nombre porque cuando los chicos, yo en ese proceso de formación no estaba todavía cuando apareció el nombre, concluimos que la piola es un elemento que acciona muchos juegos y para nosotros el teatro y el arte es jugar. Y para nosotros jugar es la cosa primordial, es desde donde creamos, es desde donde nos conectamos, es de donde nos nacen las ideas. Entonces, bueno, la piola teatro, porque la piola acciona el juego y la piola, nosotros accionamos el juego a través de nuestro trabajo. Bueno, 3 años, que super, sí, una trayectoria, digamos, reciente, ¿no? ¿Cuántas obras de teatro tienen en este momento como Piola Teatro? En este momento nosotros tenemos Magdalena, está en proceso de reescritura y remontaje, un proceso pedagógico que se convirtió ya en una obra como tal, que es La Isla de los Monstruos. Y, bueno, tenemos 2 monólogos que han salido, los monólogos de los compañeros que han salido a raíz de nuestro paso por la academia. Tenemos 2 monólogos, uno que se llama Quiéreme como soy, quien quiera que sea, que habla sobre la bipolaridad, y otro que se llama
ay, santo Dios, se me acaba de olvidar el nombre. Pero habla, el otro habla sobre Uriel y los estudiantes y el Día del Estudiante y la masacre de los estudiantes en el gobierno de Rojo Espinilla en esa contingencia, que se me acaba de olvidar el nombre, lo siento mucho, pero también es un trabajo. Tenemos esos 4 productos escénicos y pues nuestro primer montaje y nuestro primer arriesgue escénico fue Magdalena. Cuéntanos un poco de Magdalena, de la obra. ¿Es una dramaturgia propia? ¿Este es un texto que ya estaba hecho? Es una dramaturgia propia. Nosotros, de nuevo, teníamos muchas ganas de crear, ya habíamos ganado algunas convocatorias, pero sobre todo por hacer procesos pedagógicos. Como que nuestro ancla son los zancos, es el proceso de zancos, y algo que descubrimos también por el camino de los zancos, que son las habilidades para la vida, que es una iniciativa de la OMS que habla sobre, también las llaman habilidades blandas, bueno, son destrezas psicosociales, y nosotros encontramos una relación a partir de eso, y aparecen los zancos, y aparecen, bueno, estos elementos. Disculpa, ¿podrías repetirme la pregunta? Porque yo me perdí, qué pena, yo soy muy dispersa. No, que nos contaras un poco si la dramaturgia era Ok, la propia. dramaturgia. Entonces, ya, iba por los zancos para allá, discúlpeme, qué pena. Entonces, nosotros cuando nos sentamos a hacer nuestro proceso de creación, nos inquietamos mucho a trabajar desde la imagen de los zancos y buscando de una excusa de creación, pues se nos ocurrieron personajes de la mitología colombiana, de los mitos y leyendas colombianos. Entonces, pues empezamos a buscar una corporalidad de un Moán, una madre agua, y por ahí empezamos la exploración. Y ahí entonces nos encontramos con que todo tenía que converger en el Magdalena y dijimos, no, pues necesitamos un hilo conductor, vámonos por el Magdalena. Y avanzamos en ese proceso un poco y luego nos encontramos con que necesitábamos una excusa un poco más sólida para seguir creando. Y entonces tomamos el cuento del ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez y empezamos a trabajar sobre él, y en nuestro trabajo creativo se creó esta hibridación entre estas mitologías del Magdalena y la narración del encuentro de este muerto de Gabriel García Márquez, y apareció Magdalena, nuestra obra. Y esa es como la historia de creación, así llegamos. ¿Cuál es el cuento? Es que no te entendí bien. Señor. ¿Cómo se llama el cuento? No te entendí bien. El cuento es El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez. No, este hijo de puta. No te estoy escuchando si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Listo. Vamos entonces a dialogar un rato con Jorge. Muchas gracias. A dialogar un poco con Alto Gato. Jorge, una pregunta que, bueno, podría contarnos de pronto la sinopsis de la obra que vamos a ver. Claro Mañana, que sí. con la historia de Cory King, dos pequeños valientes. Cory King, dos pequeños valientes, una excusa para hacer algo que yo quería hacer, ¿no? Yo soy santanderiano, yo soy bumangués, y fui desarraigado de mi tierra por un fenómeno también violento que no está intermediado por las armas, sino por la economía, que es un tipo de desplazamiento del que no se habla mucho, pero que también nos compete, y es irse de la provincia a la capital en busca de un mejor futuro, de una mejor. Pero siempre he estado conectado con mi tierra, y entonces cuando yo pensé en Cory, yo quería una historia que hablara sobre algo de mi tierra. Entonces empecé a mirar mitos y leyendas santanderianos, pero nada de lo que yo leía me conectaba, ¿sí?
O sea, yo leía sobre relatos de los guanes y los yariguíes, que fueron los que primordialmente se asentaron en esa zona del Gran Santander, o sea, Santander del Norte y Santander del Sur, pero nada de eso como que no sentía el feeling. Entonces dije, oiga, ¿y si nos inventamos un mito? O sea, ¿qué tal si nos inventamos algo? Finalmente un mito es algo que pretende explicar o darle una explicación a algo a algo. Entonces digo, no, pues inventémonos un mito. Y yo quería con esto romper el paradigma del cuento tradicional donde es el personaje masculino, el hombre, el que sale en rescate del personaje femenino. Aquí es todo lo contrario. Aquí es el personaje masculino, el niño, el que se mete en un problema y es su hermanita la que tiene que ir a rescatarle. Entonces, la historia está centrada en el fuego y en una promesa no cumplida. El niño le promete a un hechicero entregarle el fuego si le ayuda a ganar al juego de las escondidas a su hermanita, porque su hermanita siempre le gana, y el chino berraco no le quiere cumplir la promesa al hechicero, el hechicero lo rapta, y es su hermanita la que tiene que salir en busca de su hermano, de ir a rescatar a su hermano, y entonces recibe la ayuda de su abuela, que es otro personaje femenino, y la ayuda de unos personajes que se encuentran en el bosque, que cada uno le da un atributo para que esta niña al final pueda ir a rescatar a su hermanito. Entonces, básicamente, digamos, esa es como la historia de una niña que tiene que romper con el prejuicio y el paradigma de que el único valiente en los cuentos son los hombres, son los que son el sinónimo de la valentía, de la valerosidad, y la mujer es el sinónimo de lo bonito, de lo que está ahí quietico, esperando a que vayan y la rescaten. Aquí ese paradigma se rompe para darle ese papel primordial a la mujer. Gracias, Jorge. Una pregunta, ¿los personajes de dónde son? O sea, los personajes que se representan de dónde son. Bueno, mira que eso es otra cosa que yo digamos como siempre cuando tiendo a hacer este tipo de obras, tengo el temor de caer en imprecisiones antropológicas y geográficas, porque alguna vez alguien vio y dijo, ay, pero los habitantes de esa región del país no utilizaban el algodón, sino que, y a mí eso me sabe a cacho porque realmente nuestras obras no son un documento histórico ni un documento antropológico. Nuestras historias son unas fábulas que pretenden contar una historia. Entonces, si tú me preguntas, claro, ahora, digamos que había que vestir los muñecos y había que darles como una identidad, ¿no? Entonces, digamos que las telas que utilizamos y como el estilo, la moda, o sea, el estilo que utilizamos es muy pensado en lo muisca, ¿sí? En el trajecito muisca del Perdimos el audio de Actogato. No te estamos escuchando. ¿Desde dónde no me estaban escuchando? Te quedaste desde la vestimenta muisca. Bueno. La decisión de vestirlos de muiscas. Pues claro, digamos que yo le digo a la chica que hace los vestuarios, mira, yo quiero que estos niños y los personajes sean
estén ubicados en el centro del país. Entonces, son muiscas. El mito no es muisca, pero el mito me lo inventé yo, ¿sí? Pero había que vestirlos, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuando hablé con el músico, pues yo le dije al músico, mira, esta es la historia, y el músico me dijo, uy, a mí esto me suena como que chévere que tuviera unas cuerdas, pero también una tambora y unas semillas, ¿sí? Entonces, la música suena muy andina, ¿sí? Y los personajes animales, por ejemplo, nos ha pasado algo chistosísimo. Cuando yo escribí la obra, el último personaje que aparece es un zorrito. Yo soy el que hace los muñecos, entonces yo hice el muñequito, bueno, no sé qué, lo pintamos. En la segunda función que tuvimos, cuando el zorrito salió, un niño dijo, ¡ay, un perrito! Entonces yo, digamos, no me casé con la idea de que eso era o sea, no corregí al niño, ¿sí? El niño vio un perrito y para mí está bien, porque los demás niños le siguieron la idea al primero que habló. Entonces yo dije, bueno, listo, a partir de ahora, pues va a ser un perro. No me voy a casar con la idea de que tiene que ser y usted chico, pendejo, ¿cómo se le ocurre decir que es un perro, si es un zorro? No. Y ya en la siguiente, con esta obra hemos tenido más de 50 funciones y los niños ya identifican al, al, al animalito como un perro. Por ahí en una que otra función, alguien dice un zorrito, pero ya es un perro y se quedó perro y ha sido chévere también un poco entendiendo que en las primeras funciones el público nos ayuda a ajustar cosas de la obra que en la dramaturgia o en los otros aspectos de la obra no están muy claros ni definidos. ¿Sí? Yo lo tenía, en mi cabeza estaba claro. Y cuando yo lo puse en la materia, en el icopor, lo tallé y lo pinté, estaba clarísimo. Pero en la segunda función, cuando el títere salió, un niño no vio un zorro, sino un perro. Entonces, eh, el niño me ayudó a terminar de escribir la historia, diciendo que Mocho, como se llama el personaje, pues no es un zorro, es un perro y para nosotros está bien. Entonces, digamos, en términos generales, esa es, digamos, la historia. Y creo que con el transcurrir de la... bueno, antes, ya para cerrar mi participación acá en este pedazo, yo estaba en la obra, o sea, éramos 4 titiriteros, pero tuvimos una gira por el departamento del Sucre con esta obra y la mayoría de los otros grupos de títeres que nos hacían apreciaciones acerca de la obra, nos decían, ay, hay que ajustar esto, hay que meterle esto no está tan claro. Y yo, digamos, que era director, soy el director, pero aparte estaba en la obra, me di cuenta que todo eso que nos estaban diciendo era porque no había un ojo externo. O sea, mi ojo estaba dentro del montaje. Entonces yo decidí salirme, cosa que me ha costado mucho trabajo porque yo amo actuar. Pero a partir de ese momento, la obra se disparó. O sea, soy el director y el técnico. Entonces, ha sido muy chévere y ha sido en detrimento de mi oficio como titiritero, porque a mí me gusta actuar, pero en beneficio de la obra. Sí, claro, no, y ahí el director se camufla como técnico algunas veces. Sí, pues Entonces pasa inadvertido. nos toca. Nada, creo que qué chévere. Bueno, hay muchísimas preguntas. Invitamos a la gente también que se conectada, si tiene algunas dudas, inquietudes o algunos aportes para los grupos o los invitados puedan hacerlo en la casilla de mensajes. Se pueden levantar también la manito y pues obviamente abrimos el espacio para que ustedes puedan dialogar con ellos. Bueno, quería preguntarle sobre Magdalena. ¿Podrías de pronto contarnos la sinopsis? Y también, digamos, si como dice pues nuestro compañero,
hay un ojo externo, si todos están dentro de la obra, si la obra de pronto tiene algún tipo de interacción con el público, como sucede un poco con Corichino, o si tiene de pronto otro formato, ¿no? Otro tipo de desarrollo. Y bueno, sí, entonces si nos cuentas un poco de la sinopsis de la obra. Bueno, mira que qué bonito porque encuentro bastantes punticos de convergencia y de unión con la historia de la obra de Actogato. Magdalena es una historia que narra la llegada de un muerto de enormes proporciones a las orillas ribereñas de una comunidad, de un caserío. Nosotros también decidimos poner una territorialidad en aras de definir personajes. Entonces la territorialidad es del Alto Magdalena, el Magdalena llegando ya casi a la desembocadura de Bocas de Ceniza. Entonces llega el muerto a estas tierras y empiezan a pasar sucesos insólitos. Las aguas se detienen, no se pueden beber y a raíz de eso se empieza a girar la bola de qué es lo que se necesita a raíz del encuentro de ese muerto. Aparecen nuestros mitos y nuestras leyendas, la madre de agua, el Moán, a botarle a estos pobladores las pistas de cómo solucionar el problema, de qué hacer con ese muerto. La historia sucede en dos tiempos: el tiempo en el pasado en el cual los pueblerinos encuentran al muerto y el tiempo presente en el cual lo están contando unas lavanderas. La historia inicia porque las lavanderas en el presente encuentran una camisa muy grande y inicia el relato de Esteban. De eso va la obra. Entonces estos pueblerinos se embarcan en el viaje junto con las lavanderas que están siguiendo la narración durante la obra a descubrir por qué el muerto llegó, qué es lo que necesita el muerto, qué es lo que quiere el muerto y qué es lo que va a terminar diciendo. Esa es la sinopsis de la obra. Respecto a, bueno, lo que nos cuenta el proceso Actogato, también nos sucedió que la persona que finalmente cuaja todo el proyecto de escenificación es Kenny, el director y escritor, porque finalmente él terminó ordenando toda la dramaturgia. Entonces Kenny en su momento también fue director, actor y dramaturgo. Y en su momento también, el año pasado, hace la mitad, Magdalena no tiene tanto recorrido. Magdalena tiene un añito y unos pocos meses de creación y como unas 10 funciones de trayectoria. Y una pequeña gira también por Boyacá. Y a raíz de eso, pues nos dimos cuenta justo antes de la gira que era muy necesario el ojo externo. Desde la primera presentación, y aparece también necesario la figura del director. Tuvimos una directora colaboradora que llegó, nos orientó, pero dentro de nuestro equipo de trabajo también hay una directora actriz. Entonces, como que nosotros, es difícil darse la pela de estar en ese doble papel de observar y actuar. Sin embargo, creo que una fortaleza que nos ayudó mucho a cuajar la obra es esa, que una de las actrices es directora en énfasis de dirección. Entonces, eso nos dio unas nociones y todavía nos da nociones al momento de crear, porque de todas formas un actor tiene la mente puesta en actuar y un director tiene la mente puesta en dirigir, o nos pasa mucho eso en nuestra formación a Sabita. Entonces, que así hemos vivido y dialogado ese tema del ojo externo. Claro, sin embargo, llegó un momento en que es absolutamente necesario y apareció una persona que nos dijo como cosas muy puntuales que también hicieron potenciar un montón la obra. Bueno, muchas gracias. Qué interesante la sinopsis, ¿no? También ese tema mágico que tiene
Bocas de Ceniza es arriba, ¿cierto? Es una costa Sí, ya de... es la desembocadura del río. Nosotros queríamos hacer todo un viaje desde el nacimiento en el páramo de las Papas hasta arriba, pero no, porque es mucha tela que cortar. Entonces, pues decidimos tener pequeños guiños a toda la cultura ribereña, Y es un pero lugar mágico. sí, a toda la cultura ribereña, pero decidimos cómo instaurarnos en la parte en la parte ya cercana a la desembocadura. Bueno, Jorge nos Sin decía que no quería embargo, casarse. una Sí, última cosita, nosotros también tenemos dale. música en vivo, entonces a raíz de la música, como que encontramos la posibilidad de viajar por los lugares del Magdalena, por las territorialidades, Chévere. desde el alto, el medio y el bajo. Si la obra se ubica más o menos hacia el medio, ya casi la desembocadura, es un, eh, se habla en acento, ya, eso. Pero pues así viajamos. También tenemos música en vivo y respecto al mecanismo que me acabo de acordar que me preguntaste, nosotros tenemos interacción con el público también. En momentos se rompe la cuarta pared para que este rol de narrador de las lavanderas tenga posibilidad de estar llamando al público todo el tiempo. También es una pregunta de nosotros como actores de teatro sala y de teatro calle, cómo dialogamos esos dos mecanismos, porque los ancos son un lenguaje de teatro calle. Entonces, cómo encontramos esos mecanismos de romper cuarta pared y hablarle al público, pero también volver a la acción y el mecanismo de la obra, de la narrativa, está en ese diálogo también. Claro, bueno, escuchándolos a los dos con las propuestas, nos damos cuenta que, digamos, hay elementos como la territorialidad, o el territorio, la música, la mitología y, digamos, algún tema, en alguna forma también el personaje que nos acerca a elementos que tienen que ver de alguna manera con comunidades indígenas o con comunidades o culturas afro. Desde la música, desde el territorio, aunque Jorge dice que no se quiso casar en la obra, digamos, como una identidad ancestral de algún tipo de cultura, bueno, también nacer en Santander, ¿no? En estos territorios, o llegar justamente hasta la Alta Magdalena, como dice el páramo de las Papas, nos referencia sitios que son inevitablemente ancestrales. Y pues bueno, esta sería, digamos, de mi parte la última pregunta y es preguntarles a ustedes cómo se ha visibilizado o cómo han explorado o cómo han visto ustedes la temática indígena en su trayectoria teatral, cómo han desarrollado o cómo han explorado, digamos, esa temática indígena y afro en la trayectoria, pues que de alguna manera es amplia y también, digamos, es profunda cuando entramos a mirar desde la formación en la academia. Entonces, preguntarles eso, cómo se ha visibilizado, cómo se ha explorado esa temática indígena en la trayectoria artística de cada uno. No sé, Jorge, cómo la ves. Mira, bueno, el año pasado tuve la posibilidad de ir a ver Ricardito la versión segunda del festival que ustedes realizan. Y este año vi Corre, corre, Carigüeta. Bueno, entonces, claro, mi visión frente a eso tendría que decir como varias cosas. La primera, efectivamente, hay organizaciones culturales que se han dedicado a, a difundir a través de las artes escénicas los lenguajes indígenas, digamos, o las historias indígenas, ya sea, porque está conformado en su mayoría o en su totalidad por, por integrantes de las diferentes etnias, uno, dos, porque es de su profundo interés ese trabajo de investigación. Y recordaría en este momento, por ejemplo, la maestra Cántara, a Beatriz Camargo, que ellos son actores formados de academia que no son necesariamente indígenas, pero que su fundamento y su trabajo de investigación escénico está totalmente enfocado hacia este lenguaje indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, bueno, ahí hay un respeto por,
por este trabajo. Grupos como nosotros respetan esos lenguajes, pero no se dedican exclusivamente a eso. En nuestros repertorios podemos encontrar esta obra que tiene este corte indígena, Basil, que es una obra afro, o El sapito enamorado, que es un cuento, una fábula ligera, si se quiere, contada por animalitos, que no tiene ese rigor de lo indígena, ¿sí? Porque también pasa que hay algunos grupos o proyectos que terminan instrumentalizando lo indígena. Que ahí es donde yo digo, uy, me separo de esa corriente, ¿sí? Lo quieren hacer, pues háganlo. Pero creo que no. Por eso, por ejemplo, digamos un poco cuando pasamos la propuesta para esto, lo hicimos más pensando en que dentro del festival hubiera una oferta también para el público infantil, que porque realmente nosotros nos sintiéramos que hacemos un trabajo con y para la comunidad indígena, ¿sí? Es decir, nosotros respetamos, por ejemplo, respetamos ese trabajo que lo hacen y lo hacen muy bien. Yo tuve la posibilidad de ver el trabajo de los compañeros del Cauca, allá en la sala del contrabajo. Y claro, yo un poco decía, no, o sea, nosotros no hacemos eso porque además no estamos en el territorio, ¿sí? Nosotros acá estamos contaminados por el Transmilenio y por una cantidad de cosas de la ciudad. Entonces, y se les ve a ellos una cosa genuina, una cosa sincera, que uno dice, wow, o sea, qué berraquera, ¿sí? Nosotros respetamos lo indígena, valoramos eso, pero nosotros no nos dedicamos 100% a hacer eso. Entonces, cuando pasamos la propuesta, dijimos, bueno, pasemos la propuesta porque seguro no hay muchas obras de teatro de títeres o infantil con este lenguaje, si de pronto por ahí, de pronto que el festival tenga la posibilidad también de llegar a un público infantil. Entonces, pero viendo los trabajos, por ejemplo, de Inti Amaru, uno dice, bueno, hay un trabajo riguroso de investigación, desde el color, desde los vestuarios, desde la música, desde la historia, que es muy juicioso, ¿sí? Entonces, nosotros, honestamente hablando, no somos tan juiciosos. O sea, hacemos un trabajo, sí, respetuoso, pero no tan juicioso. Mira que tú mencionabas en la intervención anterior el miedo a no ser precisos antropológicamente y sociológicamente y a faltar el respeto de repente, que es una cosa que siento que nosotros también tuvimos en su momento como, ay Dios mío, bueno, y nosotros nos ponemos a hablar en acento, no sabemos bien y no somos fidedignos, ¿qué pasa? Pero también está esa otra parte que me parece muy, muy acertada y muy chévere de escuchar. Uno es riguroso en su trabajo escénico y en su trabajo de construcción y, por supuesto, comparto eso de que no estamos en el lugar de crear desde lo netamente indígena y raizal, porque no es el lugar inmediato desde el cual estamos. Y sin embargo, pasa algo con Magdalena, y es que a raíz de la investigación que hicimos para hacer Magdalena, nos damos cuenta que Magdalena es llamado el río del país. Magdalena es toda Colombia. Entonces dijimos, bueno, nos tranquilizamos un poco con el asunto y decimos, bueno, listo, somos toda Colombia. Elegimos este lugar específico, pero también cargamos Magdalena nosotros en nuestra forma de ser tan bogotana y tan de la parte de los cerros del país, tan andina del país. Claro, y me parece supremamente interesante. También desde nuestra parte, respondiendo a la pregunta que hacía sobre la creación indígena,
nos encontramos necesariamente permeados por esta herencia, ¿no? En el caso de lo afro. Para nosotros como agrupación resultó un camino llegar a sentirnos como personas de tierra caliente y personas de ribera, sin serlo. Actuar esta circunstancia imaginaria con todo el corazón y con toda la verdad posible. Y desde ahí, y desde a través de la música, encontramos esa rigurosidad de la creación. Si bien no indígena, ribereña, por lo menos. Tenemos la oportunidad de, ya en un punto cuando dijimos, bueno, esto hay que meterle música en vivo, apareció una profe que se llama Inti, ay Dios, se me olvida el nombre, una profe que se llama Inti que trabaja música raizal, indígena, trabaja en la Facultad de Artes ASAP, trabaja en el programa de danzario y en el programa de música, y es con ella que hacemos la investigación sonora que nos ayuda a definir mucho más qué es dentro de Magdalena. Hay un chandé, hay una cumbia, también la canción del Muan terminó siendo un bambuco porque pues, tocaba que fuera un bambuco. La canción de la Madre de Agua tiene otro ritmo también de la parte ribereña. Entonces, desde ahí nosotros encontramos ese lugar de creación mucho más raizal indígena, sin nosotros serlo. Porque otra cosa muy bonita que me gustaría rescatar que nos dijo alguna vez un maestro es lo afro, para usted hacer lo afro no tiene que ser color. Usted puede encontrar lo afro